buenos días a todos. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, 42, 43 y 47, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en el 36, 37, 38 y 39 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, me permito dar por instalada esta cuarta sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, convocada para el día de hoy, miércoles 19 de marzo del año 2025, a las 10 horas. Secretaria, si nos apoya con el orden del día, por favor. Sí, gracias. En atención a la convocatoria, como primer punto, tenemos la asistencia e integración de la sala. Para tal efecto, se hace constar que se encuentran reunidos la magistrada primera, licenciada en Derecho, Leticia del Socorro Cobá Magaña; la magistrada segunda, doctora en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo; el magistrado tercero y presidente de sala, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre; la magistrada cuarta, doctora en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma; y el magistrado quinto, doctor en Derecho, José Pablo Abreu Sacramento. Continuando con el punto segundo de la convocatoria, como inciso A, tenemos discusión y en su caso aprobación de los proyectos de tocas listados en esta sesión, que son un total de 19 tocas para ser expuestos y votados. Y en atención a la orden de la lista aprobada, se comenzará con el toca 516-2024 de la ponencia en la magistrada segunda. No obstante, del citado toca se advierte una excusa planteada por el magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salum Ventre. Es por ello que se otorga un receso a efecto del que el magistrado Salum Ventre proceda a retirarse del local de esta sala de oralidad en intención a la excusa y se incorpore el magistrado maestro en Derecho Luis Armando de Jesús Mendoza Casanova, magistrado primero de la primera sala colegiada penal y civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, en funciones de magistrado tercero de esta sala por excusa del titular. Iniciamos el receso. Reiniciamos con la sesión. Magistrado, bienvenido. Muchas gracias, secretaria. Continuando con la sesión, se hace constar que esa sala colegiada civil y familiar se encuentra debidamente integrada por los siguientes magistrados. Como magistrada primera, licenciada en Derecho, Leticia del Socorro Cobá Magaña; magistrada segunda, doctora en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo; magistrado tercero en funciones, maestro en Derecho, Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova; magistrado primero de la primera sala colegiada penal y civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, por excusa de la titular; magistrado quinto, doctor en Derecho, José Pablo Abreu Sacramento. Y al efecto se procede a resolver el toca 516-2024 relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 30 de mayo de 2024, dictada en el expediente 621-2012 relativo al juicio ordinario civil del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Este asunto deriva de un juicio ordinario civil de nulidad de escritura. En la resolución impugnada, la persona juzgadora declaró la procedencia de la acción de nulidad prevista en el artículo 11 del Código Civil del Estado, con base en que la escritura pública de compraventa en materia de la acción carecía de las formalidades previstas en los artículos 1402, 1403 y 1406 del Código Civil del Estado, en correlación con los numerales 92 y 95, fracciones segunda, séptima y octava de la Ley del Notariado del Estado de Yucatán. Esto es, que no se encontraba debidamente autorizada por el respectivo notario mediante su firma y sello, por lo que debía declararse nula de pleno derecho. Asimismo, la persona juzgadora sostuvo que la parte actora justificó la existencia de una diversa escritura pública de compraventa celebrada a su favor en relación con el bien inmueble objeto del acta notarial tildada de nula por parte del mismo vendedor, y que por esta razón procedía a ordenar su inscripción en el registro público con todas sus consecuencias legales. El demandado es quien en esta instancia es la parte apelante y en sus agravios, en lo medular, manifiesta que se debió ponderar que el espíritu de la existencia de fedatarios constituye un elemento de forma y no de fondo, que la compraventa que se efectuó a su favor sí se realizó ante la fe del notario público respectivo, lo que a su parecer se corrobora con los certificados de inscripción vigente y no vigente del inmueble en cuestión y con la copia certificada de la escritura pública de compraventa, la cual refiere constituye el primer testimonio que el respectivo notario público expidió a su favor, en el cual sí aparece el respectivo sello y firma del fedatario y cuya autenticidad no se controvirtió por la parte actora del juicio. Resaltando también el recurrente que a su vez no se debió soslayar que la diversa compraventa que se efectuó a favor de su contraparte por el mismo vendedor
no se encuentra inscrita en el registro público de la propiedad del Estado y por ende que no debe prevalecer sobre la de él, que sí está debidamente registrada. A mi juicio, los agravios antes sintetizados resultan fundados. Más allá de que la persona juzgadora sí desentrañó debidamente que la nulidad que se ejercitó por la actora fue la de tipo plena contemplada en el artículo 11 del Código Civil del Estado, como esencialmente el apelante hace valer, los supuestos que se plantearon en los hechos de la demanda no son jurídicamente susceptibles de afectar de nulidad absoluta el acto jurídico de que se trata, ya que para considerarlo así, es oportuno tener en cuenta que los numerales 991, 992, 1028 y 1398 del Código Civil ponen de manifiesto que para el supuesto de que una operación de compraventa no se eleve escritura pública ante la fe de un notario público, constituye un vicio de forma, el cual la ley prevé como subsanable, pues no se regula como un elemento de existencia del acto jurídico, sino solamente de validez. Por ende, dicho acto no pudiera estar afectado de nulidad absoluta de pleno derecho, pues en este tipo de nulidad necesariamente se exige un vicio no subsanable por los contratantes, como al efecto lo ha sostenido la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una contradicción de tesis con clave del expediente 379-2010. Por ello, no obstante que la prueba pericial correspondiente practicada en el acta tildada de nula arrojó que no obra la respectiva firma y sello del fedatario en cuestión y que únicamente se encuentran las firmas correspondientes a los contratantes, esta circunstancia, a mi juicio, no resulta eficaz para acoger las pretensiones de la actora por cuanto las pruebas que existen en el expediente permiten acreditar fehacientemente la voluntad de los contratantes para celebrar dicha venta, lo que no se cuestionó en la litis y por ende, conforme al artículo 1028 del Código Sustantivo de la Materia, que en su parte conducente señala que si la voluntad de las partes para celebrarlo consta de manera fehaciente, cualquiera de ellos puede exigir que se dé al contrato la forma legal. Se puede determinar de ello que la sola omisión de que el notario que se trata en su caso solo guarda relación con los intereses de las partes que celebran actos jurídicos, pero no puede servir de base para generar el tipo de nulidad absoluta que la actora desplegó, ya que no así se sancionó por el legislador de la materia en aras de proteger el interés de la sociedad como bien jurídico, así como la autonomía de la voluntad de las partes. Máxime que a su vez igual le asiste la razón al apelante cuando arguye que en el expediente también existen pruebas que permiten aseverar con certeza que la realidad que existió fuera de los libros del protocolo del notario en cuestión en relación con la venta, tildada de nula, es que esta operación sí se sometió a la autorización de dicho fedatario y en vía de consecuencia quedó inscrita en el registro público de la propiedad y de comercio del Estado. Pues con la documental pública relativa a la copia certificada del primer testimonio correspondiente al acta tildada de nula, la cual no fue redarguida de falsa por la actora, se puede aseverar que constituye una copia original en la que dicho fedatario transcribió íntegramente la referida acta notarial extendida por él en su protocolo, conforme a los numerales 128, 129 y 134 de la referida ley del notariado, vigente en la época de la operación de que se trata, siendo acordes los datos registrales que aparecen en ese primer testimonio con los que a su vez obran en los certificados de inscripción no vigente y vigente del inmueble en cuestión expedidos por el registro correspondiente y que también fueron ofrecidos como prueba. Por otra parte, para el supuesto jurídico relativo que una misma cosa fuere vendida por el mismo vendedor a diversas personas, como acontece en el caso concreto, la persona juzgadora no debió soslayar que el artículo 1433 del Código Civil no sanciona que la segunda venta se encontrara afectada de nulidad absoluta, sino que impone analizar como aspecto relevante cuál de ellas es la que se encuentra debidamente inscrita en el registro público de la propiedad. Por ello, haciendo lo propio en esta apelación, en el proyecto que pongo para su aprobación, se valida lo que arguye el apelante a mi juicio en el sentido de que la venta primigenia que se realizó a favor de los actores no se inscribió en el registro público de la propiedad y por ende no puede prevalecer sobre la que sí lo está a favor del apelante demandado, en términos del artículo 2174 del Código Civil. En estas condiciones, a mi juicio, procede revocar la sentencia impugnada a fin de que se declare que la parte actora no justificó la procedencia de la acción de nulidad que se hizo valer con todas sus consecuencias legales, determinándose a su vez, por su parte, que el hoy recurrente sí justificó las excepciones que opuso en su escrito de contestación, las cuales en esencia son acordes a los agravios que elevó en esta alzada y que debieran calificarse como improcedente.
Por lo tanto, mi propuesta es revocar la resolución en examen para los efectos antes precisados. En razón de que el magistrado presidente está excusado en este asunto, soy yo quien tiene la presidencia en esta integración de sala. Les pregunto a mis compañeros magistradas y magistrados si tienen algún comentario respecto del proyecto propuesto a votación. Si este asunto les parece, lo pasamos a votación. Secretaria, ¿nos ayuda, por favor? Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero en funciones. A favor del proyecto. Magistrada cuarta. A favor. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Obteniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 516-2024 se aprueba revoca por unanimidad. Seguidamente, por cuando la lista, seguimos con el TOCA 289-2024 de la ponencia del magistrado quinto, en donde también corresponde conocer el magistrado maestro en Derecho Luis Armando de Jesús Mendoza Casanova, en atención a la excusa planteada por la magistrada cuarta, doctora en Derecho Graciela Alejandra Torres Garma, es pertinente otorgar un receso a efecto de que la magistrada Torres Garma se retire del local que ocupa esta sala de oralidad en atención a la excusa y asimismo se incorpore el magistrado licenciado en Derecho Alberto Salum Ventre. Iniciamos el receso. Terminado el receso, seguimos con la sesión y se hace constar que esa sala colegiada civil y familiar se encuentra debidamente integrada por los siguientes magistrados. Como magistrada primera, licenciada en Derecho, Leticia del Socorro Coba Magaña. Magistrada segunda, doctora en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre. Magistrado cuarto en funciones, maestro en Derecho, Luis Armando de Jesús Mendoza Casanova. Magistrado primero de la primera sala colegiada penal y civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por excusa de la titular. Magistrado quinto, doctor en Derecho, José Pablo Abló Sacramento. Y a efecto de resolver el TOCA 289-2024 de la ponencia del magistrado quinto, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 28 de febrero de 2024, dictada en el expediente 785-2018, relativo al juicio ordinario civil del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado quinto tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este asunto, la apoderada legal de una persona moral promovió un juicio ordinario civil en ejercicio de la acción reivindicatoria contra 5 particulares, al fin de que se le restituya a su representada la posesión física y material de la fracción que ocupan los demandados, en unión de sus familias, de un predio que es propiedad de dicha persona moral. En su demanda, la parte accionante manifestó que los demandados se introdujeron en una fracción de dicho bien inmueble y levantaron nuevas construcciones sin derecho alguno. Al contestar la demanda, los recurrentes opusieron la excepción de reconvención en ejercicio de la acción de prescripción positiva, con el fin de que se les declare como propietarios de la fracción que ocupan del bien inmueble objeto de la litis. En los hechos manifestaron que no se introdujeron al inmueble en cuestión y que ellos tienen la propiedad y posesión del mismo desde hace varios años. Asimismo, señalaron que el predio se encontraba abandonado y que la actora los ha amenazado con demoler sus casas por ser la dueña del terreno. Sin embargo, los demandados alegaron que siempre han poseído el inmueble de manera pacífica, pública, de buena fe, ininterrumpidamente, y en concepto de posesionarios que, aunque no tengan un título, la causa generadora se dio por la posesión que han tenido durante el transcurso de los años. Al resolver el asunto, la juez de primera instancia declaró la improcedencia de la prescripción positiva instada por los demandados y la procedencia de la acción reivindicatoria de los promoventes. Para justificar su decisión, la juez señaló que los demandados no demostraron la causa generadora de la posesión y, en cambio, la parte actora sí demostró los elementos para la procedencia de la reivindicación. Inconformes con la sentencia, 3 de los demandados interpusieron un recurso de apelación y, en este sentido, el proyecto que presento propone confirmar la sentencia recurrida. Se propone declarar infundados e inoperantes los agravios de los recurrentes por lo siguiente. Se propone declarar infundado el agravio relativo a que operó la caducidad de la primera instancia, toda vez que entre la notificación de la resolución del incidente de falta de personalidad y la citación a sentencia,
sí existieron diversas actuaciones por parte de la actora que dieron impulso al procedimiento, es decir, no transcurrió el término de 6 meses para que opere la caducidad. Se propone declarar inoperante el agravio relativo a la negativa de citar a los testigos, ya que es falso que la prueba no haya sido admitida, sino que se declaró precluido el derecho del recurrente a desahogarla por causas imputables a su persona, sin que promoviera recurso alguno en contra del auto en el que se hizo dicha declaración, de tal forma que se trata de un acto consentido. Se propone declarar inoperante el argumento relacionado a la falta de fundamentación y motivación, pues no precisan qué artículos omitió citar la juez ni señalan de manera concreta la existencia de una falta de exposición de motivos para sustentar la sentencia. Se propone declarar inoperante la afirmación relativa a que la juez no entró al estudio de las excepciones, porque es falsa dicha afirmación, ya que la juez sí estudió las excepciones planteadas. Además, no se expone razonamiento alguno en el que se señale por qué fue incorrecta la declaración que la juez hizo al considerar que las excepciones fueron improcedentes, y tampoco se especifica de manera concreta cuáles de las excepciones podrían ser procedentes ni de qué manera éstas habrían desvirtuado la acción planteada por la actora. Se propone declarar infundado el argumento relativo a que no se necesita un título o documento objetivo para la procedencia de la prescripción positiva, y se determina de dicha manera que, ya que la jurisprudencia señala que sí es necesario tener un justo título para que proceda a la acción. Se propone declarar infundados por una parte e inoperantes por otra los argumentos relacionados a la falta e indebida valoración de las pruebas de las partes. Es infundado porque, contrario a lo que afirman, la juez sí valoró todas las probanzas, y si bien es cierto que con las pruebas de la parte actora se demostró la posesión material de los demandados, también lo es que no hubo medio de convicción que acreditara la causa generadora de dicha posesión, es decir, las pruebas no tuvieron el alcance para demostrar la pretensión. Por otro lado, se propone declarar inoperante la afirmación de que existen medios de convicción que prueban la acción, ya que se trata de un argumento genérico sin que se precise cuál de dichas pruebas resulta beneficiosa para tal efecto. Se propone declarar infundado el agravio relativo a que la acción planteada es incorrecta, ya que las pretensiones de la parte actora se plantearon para efectos de proteger su propiedad sobre el bien inmueble objeto de la litis. Por tanto, la acción planteada es correcta y se refiere específicamente a la reivindicación del bien y no a la plenaria de posesión. En cuanto al agravio relativo a que la parte actora no acreditó los elementos de la acción reivindicatoria, se propone declarar infundado el argumento relacionado a que la propiedad se debió acreditar con la constancia de inscripción vigente, ya que no se requería de otro documento para demostrar este elemento más que el título traslativo de dominio que se exhibió. Se propone declarar inoperante la alegación en la que los apelantes afirman que el acreditar su posesión material del bien no le da derecho al propietario de pedir la desocupación, pues se trata de una mera apreciación subjetiva sin fundamento que la sustente. Y se propone declarar infundado el argumento relacionado a que no se demostró la identidad del bien inmueble, ya que la jurisprudencia indica que no es necesario expresar desde la demanda las medidas exactas del bien, sino que esto es un dato objeto de prueba que se acredita durante el juicio, como aquí aconteció. Por lo tanto, como señalaba, se propone confirmar la sentencia. Finalmente, en atención a que una de las demandadas recurrentes es Maya Blante, a fin de salvaguardar su derecho de acceso a la justicia, el proyecto propone elaborar un formato de lectura fácil de la sentencia que se dicta, así como la traducción de este a la lengua maya, con el objeto de que la demandada esté debidamente enterada de los alcances de la resolución. Asimismo, se ordena notificar personalmente a la demandada para efectos de que se le haga llegar también una grabación en audio de la lectura completa de dicho formato. ¿Alguien tuviera algún comentario? Una vez discutido este asunto, secretaria, si por favor nos puede apoyar con la votación. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor del sentido propuesto. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor del proyecto. Magistrado cuarto en funciones. A favor del proyecto. Magistrado quinto.
A favor del proyecto. Obteniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 289-2024 se aprueba con firma por unanimidad. Hecha la aprobación correspondiente del citado TOCA, se procede a conceder un receso con el propósito de que se incorpore a esta sala la magistrada doctora en Derecho Graciela Alejandra Torres Grama y se retire el magistrado maestro en Derecho Luis Armando de Jesús Mendoza Casanova. Gracias, magistrado. Iniciamos el receso. Terminamos con el receso. Acto seguido se hace constar que esta sala se encuentra debidamente integrada por la magistrada primera, licenciada en Derecho, Leticia del Socorro Cobá Magaña, la magistrada segunda, doctora en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo, el magistrado tercero y presidente de sala, licenciado en Derecho, Alberto Salumbentre, la magistrada cuarta, doctora en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma, y el magistrado quinto, doctor en Derecho, José Pablo Abroso Sacramento. Continuando con la lista, procede el TOCA 537-2024 de la ponencia de la magistrada segunda, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 31 de mayo de 2024 del expediente 91-2021 relativo al procedimiento ordinario oral familiar del Juzgado Segundo de la Unidad Familiar Turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En la resolución impugnada de este juicio ordinario oral familiar, se resolvió improcedente la acción de cambio de guardia y custodia instado por el progenitor, sosteniéndose medularmente que las pruebas que obran en el expediente no justificaban lo que alegó en su demanda relativo a que la madre custodia ejercía actos encaminados a obstaculizar la convivencia para con su hija menor de edad, pactada por ambos en un convenio judicial aprobado en unas diligencias de jurisdicción voluntaria diversas, ni tampoco que ella o los abuelos maternos pudieran ponerla en riesgo o peligro. Por ello, entre otros aspectos, se determinó que la madre debía seguir ostentando la guarda y custodia de su hija y que el actor tendría a su favor un determinado régimen de convivencia ordinario y extraordinario en relación con la menor de edad. En sus agravios, es el progenitor quien apela, manifiesta que sí justificó el cambio de guardia y custodia conforme al numeral 324 del Código de Familia. Precisa que se favoreció a su contraparte por el simple hecho de ser mujer, cuando ella sí realizó conductas reiteradas para evitar las convivencias entre él y su hija, lo que alega se robustece con diversas actuaciones que constan en el expediente. De igual modo señala que en la sentencia no se analizó la prueba pericial psicológica que se practicó en la niña, en conjunto con todas las pruebas del expediente, las cuales alega justificarían los actos de violencia que la niña sufre en el seno de la familia materna, precisando también que él sí puede brindarle un ambiente más propicio, por cuanto podría habitar al lado de su hermanita, que es la segunda hija de él, producto de otra relación, por lo que arguye también se transgrede el interés superior de su otra descendiente. A mi juicio, los agravios resultan en su totalidad parcialmente fundados, pero insuficientes. Tendríamos que partir de que constituye una premisa falsa que la persona juzgadora haya basado su decisión en prejuicios de género, favoreciendo a la demandada por el simple hecho de ser mujer, pues de la simple lectura de la sentencia y de la revisión del expediente no se desprende señalamiento alguno en ese sentido. Si bien al momento de estudiar el cumplimiento efectivo de las convivencias se analizaron los años posteriores a la demanda, esto es a partir del año 2021, siendo verídico que conforme a los principios de legalidad y seguridad jurídica igual debió pronunciarse sobre el efectivo ejercicio o no de dicha prerrogativa a partir del año 2018, cuando ambas partes celebraron el convenio judicial en relación con distintas prerrogativas inherentes a su hija, siendo que el incumplimiento que propiamente se le atribuyó a la demandada en la demanda, por lo tanto sí se debieron haber analizado estos hechos. Sin embargo, haciendo el análisis correspondiente, se obtiene que las pruebas que obran en el expediente no permiten considerar que previo a la promoción del juicio existió una conducta negativa por parte de la madre en relación con las convivencias. El escrito mediante el cual el hoy apelante desahogó la vista que se le otorgó en relación con el escrito de contestación de su contraparte, se puede afirmar que en esencia reconoció que ambos celebraron el convenio en cuestión, ella sí propició una convivencia constante, lo que también se robustece con la prueba testimonial ofrecida a cargo de los abuelos y la tía paterna. Y además es de suma relevancia precisar que en el expediente de origen no existen pruebas con las que se demuestre que efectivamente previo a la promoción del juicio se dirigió algún requerimiento judicial a la demandada con el fin de que diera debido cumplimiento a las convivencias.
cuando que en asuntos como el de este tipo es criterio judicial emitido por nuestra máxima autoridad que solo cuando ya existan diversos requerimientos, apercibimientos y órdenes sin que se presente al menor de edad a las convivencias es cuando se considerará necesario decretar el cambio de guardia y custodia a favor del otro progenitor. También se coincide con lo determinado en primera instancia en el sentido de que más allá de que durante el transcurso del juicio sí se hicieron requerimientos a la demandada para que diera cumplimiento a las convivencias, lo cierto es que las pruebas que obran en el juicio permiten afirmar con certeza que no se configura un incumplimiento sistemático en ella, por cuanto sí existió una convivencia bastante fluida, como al efecto permiten avalar diversas actuaciones judiciales. Por otra parte, es verdad que la prueba pericial psicológica que se practicó en la niña no se analizó en la sentencia en conjunto con todos los medios de convicción que obran en el juicio, por lo que la alegación medular relativa que en el seno de la familia materna la niña se encontraba recibiendo distintos tipos de violencia no se atendió de manera efectiva por la persona juzgadora, y analizando integralmente las pruebas que el apelante señala, relacionándolas con los artículos 6, 7, 8, 320 y 322 del Código de Familia, se desprende que en el seno de la familia materna sí se han ejercido conductas que no son compatibles con la dignidad y el respeto de la menor involucrada, conforme lo establece la Convención sobre los Derechos de los Niños, aunque no de manera intencional. Particularmente porque se puede considerar que la progenitora y los abuelos maternos, quienes también habitan en el domicilio de la niña, fungen como red de apoyo en sus cuidados. No han implementado una disciplina positiva en ella, sea porque sí han llegado a recurrir al uso de castigos físicos o al empleo de ciertas expresiones que causaron un determinado grado de malestar emocional en la menor de edad. Sin embargo, analizando cautelosamente las circunstancias particulares que se acreditan en el seno de la familia materna, bajo el criterio judicial emitido por nuestra máxima autoridad, el cual exige ponderar frente a este tipo de actos la decisión que redunde en un mayor beneficio para la menor de edad, se puede afirmar que la medida que se visualiza verdaderamente acorde al interés superior de la niña no es decretar el cambio de guardia y custodia, sino ordenar como herramientas reforzadas en el seno de la familia materna el apoyo profesional en la materia de psicología, que al efecto les permite obtener conocimientos y métodos necesarios para enfocarse en una crianza respetuosa. Medida que, se insiste, se considera más benéfica al interés superior de la niña, ya que las pruebas que obran en el juicio permiten aseverar con certeza que la progenitora, al margen de que carece de conocimientos suficientes y herramientas para brindar una crianza positiva, no ha soslayado la construcción de un apego seguro en beneficio de su hija, estando atenta de cubrir sus necesidades básicas y de afecto, siendo ella con quien la menor de edad involucrada guarda un mayor y consolidado vínculo emocional y afectivo, como se demostró en el expediente. Esta última decisión no trastoca la esfera jurídica de la otra descendiente del apelante, conforme a la tesis que él señaló en sus agravios, ya que para ello basta considerar que el propio régimen de convivencia que efectivamente se estableció a favor de la menor de edad directamente involucrada tiene como finalidad primordial que se fomente una relación no solo con su padre no custodio, sino también con el resto de su familia ampliada, lo que incluye a dicha menor de edad. En esas condiciones debe prevalecer, a mi juicio, que el procedimiento de que se trata es improcedente, debiendo quedar intocadas las distintas terapias psicológicas que efectivamente se ordenaron en la sentencia a cargo de la Dirección de Atención a la Infancia y la Familia para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, entre las que se encuentra que ambos padres deberán recibir orientación sobre la disciplina positiva. No obstante, en suplencia de la deficiencia de la queja a favor de la menor de edad involucrada y en debido respeto al principio de legalidad y seguridad jurídica, a mi juicio, se debe modificar la sentencia apelada únicamente para que en su parte considerativa inherente a los hechos alegados por el actor en relación con el seno de la familia materna sean conforme a los propios razonamientos lógicos jurídicos vertidos en el proyecto que se somete a votación, lo que convalida que no amerite decretar un cambio de guardia y custodia, y acorde con ello se ordenen terapias para los abuelos maternos a fin de que, al igual que los progenitores, reciban orientación psicológica sobre disciplina positiva en la persona de su nieta. Esto por cuanto se acreditó que ellos fungen como red de apoyo en sus cuidados, siendo la abuela materna quien aceptó que en 2 ocasiones llegó a darle nalgadas a la niña por lo que se portó mal, quedando intocados todos los puntos restantes ajenos al presente estudio de apelación. Por lo tanto, insisto, el sentido es modificar la resolución en examen para los efectos antes precisados. ¿Algún comentario? Secretaria, si nos apoya con la votación, por favor. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor del proyecto presentado. Magistrada segunda. A favor.
Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Obteniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 537-2024 se aprueba, modifica por unanimidad. Se continúa con el TOCA 183-2024 de la ponencia del magistrado tercero relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 24 de enero de 2024 del expediente 562-2023, juicio ordinario civil del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En este caso, el contenido del auto impugnado es que al no haber cumplido el promovente con la prevención que se le hizo en el auto de fecha 3 de octubre del 2023, el cual había causado ejecutoria por Ministerio de Ley, se tuvieron por perdidos sus derechos por falta de interés jurídico. Se llevó a puro y debido efecto el apercibimiento que se le realizó en dicho proveído y se declaró que no había lugar a admitirse el juicio ordinario civil que intentó promover. En sus agravios, como único agravio, el recurrente estima que el auto impugnado es contrario al principio de legalidad y al debido proceso, ya que el proveído de fecha 3 de octubre del año 2023 al que hace referencia fue impugnado a través del recurso de apelación, mismo que aún no podía quedar firme en virtud de que todavía no había sido resuelto por parte de esta sala. En ese sentido, insistió que no existía motivo alguno para determinarse que el auto de fecha 3 de octubre del año 2023 causó ejecutoria, razón por la que considera incorrecto que no se haya admitido el juicio que promovió al haberse hecho efectivo el apercibimiento contenido en dicho proveído. Después de hacer un análisis, considero que este agravio es infundado e inoperante, pues contrario a lo que expuso, resultó correcto que se haya hecho efectivo el apercibimiento, declarándose la inadmisión del juicio en virtud de que el auto de fecha 3 de octubre del 2023 ya había causado ejecutoria, sin que haya comparecido ante el juzgado de origen dentro del plazo que se le otorgó a cumplir la prevención contenida en el mismo. Lo anterior, pues a pesar de que el recurrente interpuso recurso de apelación en contra de dicho proveído e incluso lo continuó mediante su escrito de expresión de agravios, lo cierto es que, mediante acuerdo dictado por esta sala en fecha 24 de noviembre del mismo año, se desechó de plano dicho recurso por haber sido notoriamente frívolo e improcedente, así como también se declaró que había causado estado el auto impugnado de fecha 3 de octubre del año 2023, por lo que desde ese momento su contenido se convirtió en verdad legal en contra de la cual no se admite recurso o prueba de ninguna clase. Por lo anterior, lo que yo les propondría es confirmar el auto. Si alguien tiene algún comentario. No. Secretaria, ¿nos apoya con la votación, por favor? Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor del proyecto. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor del proyecto del TOCA 183-2024, se aprueba, confirma por unanimidad. A continuación, se procede con el TOCA 592-2024 de la ponencia de la magistrada cuarta relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 20 de junio de 2024, deducido del expediente 177-2023 relativo al juicio ordinario civil del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada cuarta tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En el proyecto que someto a consideración se resuelve respecto de los recursos de apelación interpuestos por la parte actora y una de las partes demandadas en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 20 de junio del año 2024, dictada por la jueza cuarta civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, en el que, por medio del cual se declaró procedente el incidente de falta de personalidad opuesto por el demandado en contra de quien se ostentó como apoderada legal de la persona moral actora. Como resolvió la juzgadora de origen, efectivamente, el poder objeto del incidente de falta de personalidad no cumple con los requisitos dispuestos en el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el diverso 105 de la Ley Notariado del Estado de Yucatán, pues de las copias certificadas del mismo no se advierte transcripción o anexo alguno del acto jurídico que acredite el carácter del administrador único de la persona moral o la existencia legal de dicha sociedad legal mercantil. Sin embargo, se consideran esencialmente fundados los agravios de la parte actora, pues se advierte que la parte actora sí exhibió la copia certificada del acta omisa en el apéndice del mencionado instrumento público. Por lo tanto,
aun cuando en el apéndice de la escritura pública en la que se otorgó poder a favor del apelante no se haya agregado la diversa en la que se establecen las facultades del administrador único, esta omisión resulta insuficiente para declarar procedente el incidente en cuestión. Ello debido a que en el presente juicio se acredita de manera fehaciente y conforme a derecho su personalidad. Por otro lado, se advierte que el demandado únicamente se inconforma respecto a la omisión de condena en gastos y costas a la parte actora en el juicio de origen. Y considerando que en esta segunda instancia se está revocando la resolución emitida por la juez de primera instancia, se estima infundado el agravio planteado. En consecuencia, al resultar esencialmente fundados los agravios de la parte actora e infundados los de la parte demandada, se propone revocar la sentencia recurrida y se reasume jurisdicción a fin de dictar una nueva sentencia por la cual se declare la improcedencia del incidente de falta de personalidad y se tenga por acreditada la personalidad de la apoderada de la persona moral. Secretaria, por favor, ¿me apoya? Si alguien tuviera algún comentario. Secretaria, ¿nos apoya con la votación, por favor? Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor del proyecto. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor del proyecto. Obteniendo 5 votos a favor, se aprueba revoca por unanimidad el proyecto de TOCA 592-2024. Seguimos con el TOCA 504-2024 de la ponencia del magistrado quinto, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 6 de junio de 2024, dictado en autos del expediente 312-2018, relativo al juicio ordinario civil del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado. Magistrado quinto, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este asunto es un juicio ordinario civil. La parte actora solicitó la disolución de la copropiedad de un bien inmueble y su respectiva división, para lo cual exhibió una propuesta de partición física del predio. 2 de los demandados estuvieron de acuerdo con las pretensiones planteadas en la demanda, mientras que otras de las demandadas y los herederos de una cuarta demandada manifestaron que estaban de acuerdo con la disolución de la copropiedad, pero bajo una propuesta de división diversa. Desahogadas las etapas del procedimiento, la juez declaró la procedencia parcial del juicio y con motivo de ello decretó la disolución de la copropiedad, el remate en pública subasta del predio y la repartición proporcional entre las copropietarias del producto obtenido con la venta judicial. Asimismo, condenó a la parte demandada al pago de las costas y gastos del procedimiento, con excepción de los que desde el inicio estuvieron de acuerdo con la demanda que se interpuso. Contra dicha resolución, las demandadas interpusieron el recurso de apelación que nos ocupa. El proyecto propone modificar la resolución impugnada por las siguientes cuestiones. Respecto al agravio consistente en que la juez no fundó ni motivó su determinación al considerar que el predio no admite cómoda división y de igual forma no justificó por qué la propuesta de división de los apelantes no es viable y con la que los mismos pretenden ajustar la acción de su contraria, se considera que es parcialmente fundado, pues la autoridad judicial sí fue omisa en realizar el estudio de tal circunstancia planteada como excepción por los demandados. No obstante, al entrar esta sala colegiada al estudio de la citada excepción, se advierte que los recurrentes no cumplieron con la carga de la prueba de demostrar el hecho en el cual funda su defensa, pues no ofrecieron medio pericial idóneo que dé certeza al juzgador de que el inmueble objeto de la litis puede ser dividido de la manera que proponen, de lo que se concluye que no demostraron que la propuesta de división en fracciones del bien, en precio, forma y accesorios inherentes, benefician a las porciones que en porcentaje de propiedad corresponderían a cada una de las partes y que no causa depreciación a su valor. En relación al agravio relativo a que para declarar que el predio no admite cómoda división, la juez consideró que no se demostró que en el predio objeto de la litis no exista alguna casa, construcción o determinación, cuestión que les agravia, pues incluso la parte actora aceptó en su confesión que el predio no tiene edificación alguna.
resulta parcialmente fundado, pues si bien la parte actora sí reconoció que actualmente el predio ya no cuenta con construcción, resulta insuficiente para considerar que el bien admite cómoda división, como afirman las apelantes, pues la prueba idónea para demostrar si un bien inmueble admite o no cómoda división lo es la pericial y no así la confesión. Finalmente, por lo que atañe al agravio consistente en que le causa agravio la condena al pago de costas del proceso judicial, pues la acción promovida por la autora resultó parcialmente procedente, pues ambas partes se encuentran de acuerdo con la disolución de la copropiedad, pese a las diferentes propuestas de división que presentaron. Debe decirse que es parcialmente fundado, pues por una parte la parte actora y los hoy apelantes no acreditaron la procedencia de su respectiva acción y excepción de división del bien común conforme a sus propuestas, lo que llevó a decretar la venta judicial del bien, y que por otra sí procedió la pretensión de la actora de disolución de la copropiedad ante la instancia judicial, sin que los apelantes demostraran con las pruebas desahogadas que existía una disposición voluntaria de dirimir la controversia en una vía diversa a la judicial mediante arreglo con la accionante, razón por la cual la propuesta es modificar la condena de costas para hacerla efectiva únicamente en relación a la acción de disolución de copropiedad opuesta. ¿Alguien tiene algún comentario? Secretaria, ¿nos apoya, por favor? Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor del proyecto. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor del proyecto presentado. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, modifica por unanimidad el proyecto de TOCA 504-2024. Se continúa con el TOCA 808-2024 de la ponencia de la magistrada segunda, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 27 de noviembre de 2024, deducido del expediente 591-2021, relativo al procedimiento especial de divorcio sin causales del Juzgado Quinto de la Unidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En la resolución impugnada no se admitió el procedimiento instado por el padre promovente de un menor de edad, por cuanto no habría cumplido con unas prevenciones que se le hicieron previamente. Aun cuando la resolución fue impugnada por la parte promovente, compareció extemporáneamente a continuar el recurso y en un acuerdo esta sala determinó que se realizaría el estudio de manera oficiosa e integral, supliendo la deficiencia de la queja por encontrarse involucrados los intereses de un menor de edad. En el proyecto se plantea que el acuerdo impugnado no es acorde al principio del interés superior de la niñez, pues a mi juicio no se tomaron en cuenta los efectos perjudiciales para los derechos del menor de edad involucrado que surgirían como consecuencia de la no admisión del procedimiento, puesto que la solicitud de divorcio y convenio de custodia, convivencia de alimentos, junto con la denuncia ante la Fiscalía del Estado que obra en autos, presumen un incumplimiento de las obligaciones de la patria potestad y una controversia que requiere regulación judicial, y la omisión de resolverla impide el ejercicio de los derechos del niño. Por lo que la controversia entre los padres no podía ser ignorada, aunada a que el apercibimiento por incumplimiento de las prevenciones realizadas con anterioridad resulta desproporcional con lo solicitado, ya que en este tipo de controversias que involucran a menores de edad no resulta adecuado aplicar sanciones que afectan sus derechos como una consecuencia de la negligencia del actuar procesal de las partes, máxime que el artículo 83 del Código de Procedimientos Familiares prevé medidas de apremio que las personas juzgadoras pueden aplicar para conseguir el cumplimiento de sus determinaciones sin tomar medidas drásticas como el desechamiento de un procedimiento. El proyecto señala que si bien los documentos solicitados son importantes para que el trámite se dé de manera pronta y expedita, aquellos no están considerados como requisitos que se relacionan en el artículo 505 del Código de Procedimientos en concordancia con el 182, por lo cual no se advierte que haya existido una razón suficiente y válida para no admitir el procedimiento y desecharlo. Por lo tanto, propongo que se revoque el acuerdo impugnado a fin de dejar sin efecto la inadmisión del citado procedimiento. Si alguien tuviera algún comentario. Secretaria, ¿nos apoya con la votación, por favor? Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor del proyecto presentado. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto, A favor.
Obteniendo 5 votos a favor, el proyecto de TOCA 808-2024 se aprueba revoca por unanimidad. Continuamos con el TOCA 699-2024 de la ponencia del magistrado tercero relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 2 de octubre de 2024 dictado en el expediente 23-2022 relativo al juicio ordinario civil del juzgado cuarto mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En la resolución impugnada es la sentencia definitiva en la cual se declaró la improcedencia del juicio ordinario civil plenario de posesión promovido. En sus agravios, en lo medular, la apelante adujo como agravio que la sentencia recurrida se encontraba indebidamente motivada y fundamentada, toda vez que la juzgadora determinó que para la procedencia de su acción debían de quedar acreditados los requisitos de a. propiedad de la cosa reclamada, b. la posesión o tenencia por la demandada de la cosa perseguida y c. la identidad de ésta, pero que esto resultaba indebido, pues, a consideración del apelante, dichos requisitos eran contrarios a la naturaleza jurídica de la figura jurídica de la acción que intentó. Para mí, este agravio resulta esencialmente fundado, pues de la lectura integral de la sentencia recurrida, específicamente en el considerando sexto, se advierte que la juzgadora de origen, al fijar la acción, equivocó la misma, pues los requisitos que dispuso son los correspondientes a la acción reivindicatoria, misma que no fue incoada por la ahora recurrente en su escrito inicial de demanda, pues de los hechos, puntos petitorios y pruebas que adjuntó a la misma, se demuestra que su pretensión fue promover la acción plenaria y, consecuentemente, torna en incorrecta la motivación toral de la juzgadora para declarar la improcedencia de la acción, que lo fue que no se había demostrado el tercer elemento de procedencia consistente en la identidad de la cosa reclamada, ya que la identidad no constituye un elemento constitutivo de la acción plenaria, sino de la reivindicatoria. En consecuencia, al no haberse estudiado la acción plenaria de posesión interpuesta por la actora y al no existir reenvío, me aboqué al estudio de la misma, en la cual se debe declarar que si bien quedaron debidamente acreditados los elementos constitutivos de esta acción respecto al a. justo título para poseer, b. que la aludida propiedad fue adquirida de buena fe por la actora, sin embargo, por lo que toca el elemento consistente en el inciso c, que es que los demandados poseyeran el bien objeto de la litis, cabe referir que si bien no existió litis al respecto, pues los demandados al contestar la demanda así lo reconocieron, quedó plenamente acreditado que la posesión fue consentida por parte de la promovente, por lo que es de naturaleza derivada, y tal cesión consentida en la posesión genera un vínculo jurídico de naturaleza personal, que no afecta a la cosa u objeto material del pacto, sino que recae en los individuos que involucrados y por ende debe ejercitarse la acción personal correspondiente, mismo derecho que tiene expedito para ejercerlo en la vía y forma que corresponda. Al haber resultado esencialmente fundados los agravios invocados por la apelante, pero insuficientes para revocar, propongo declararse la improcedencia de la acción plenaria, modificándose la parte considerativa de la sentencia de primera instancia aquí impugnada para introducir el estudio realizado. Si alguien tuviera algún comentario. Secretaria, ¿nos apoya con la votación, por favor? Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor del proyecto. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor del proyecto, el TOCA 699-2024 se declara modifica por unanimidad. Continuamos con el TOCA 177-2024 de la ponencia de la magistrada cuarta relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 17 de octubre de 2023, deducido del expediente 42-2022, juicio ordinario civil y juzgado segundo mixto de civil y familiar del segundo departamento judicial del Estado. Magistrada cuarta tiene el uso del agua. Gracias. En el proyecto que someto a consideración se resuelve respecto del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra del auto de fecha 17 de octubre del 2023, el cual fue dictado por la jueza segunda mixta de lo civil y familiar del segundo departamento judicial del Estado, mediante el cual se declaró la no admisión de la prueba de confesión ofrecida por el actor por haber sido ofrecida fuera del término de prueba concedido. Al respecto, se consideran fundados los agravios de la recurrente, toda vez que el oferente de la prueba de confesión
cumplió con su obligación de anunciarla en su escrito de demanda y exhibió su pliego de posiciones en sobre cerrado antes de declararse el término para que las partes presentaran sus alegatos y sin haberse dictado el auto para citación a sentencia. Esto de conformidad con la excepción para la admisión del perfeccionamiento de la prueba de confesión prevista en el artículo 170, fracción primera del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán. En consecuencia, propongo revocar el auto de fecha 17 de octubre de 2023 y dictar uno nuevo en el cual se admita, sin citación contraria, la prueba de confesión ofrecida por el promovente. Si alguien tuviera algún comentario. Secretaria, ¿nos apoya, por favor? Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor del proyecto. magistrada segunda, A favor del proyecto. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba revoca por unanimidad del proyecto del TOCA 177-2024. Seguimos con el proyecto del TOCA 553-2024 de la ponencia del magistrado quinto, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 3 de julio de 2024, dictado en el expediente 583-2022, relativo al juicio ordinario civil y juzgado segundo mixto del civil y familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado. Magistrado quinto tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este asunto, 2 personas promovieron un juicio ordinario civil en ejercicio de la acción reivindicatoria para que les sean reconocidos como legítimos propietarios de un predio y les sea devuelto la posesión del mismo. La jueza determinó la improcedencia de su acción al considerar que no probaron que los demandados ocuparan el predio al que se refiere su título de propiedad. Inconforme con esta decisión, la parte recurrente apeló la referida sentencia. El proyecto propone calificar los motivos de inconformidad expresados por la parte recurrente como infundados y, por tanto, que no les asiste la razón a la parte apelante y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada. En primer lugar, en cuanto al elemento de identidad del bien en litigio, tenemos que este se subdivide en 2 clases, identidad formal y material. Para que el elemento de identidad del bien en litigio se acredite, ambas clases deben de haberse demostrado mediante los medios probatorios idóneos. En el caso de estudio, se propone que la identidad formal del bien reclamado, consistente en que la parte actora es propietaria del predio en litigio, se probó con el título de propiedad que exhibió la parte actora, a la que se le relacionó el respectivo certificado de inscripción vigente y la cédula catastral del referido predio. En cuanto a la identidad material del bien, que se traduce en identificar el bien que se pretende obtener, con el que posee la parte demandada, y en el proyecto se estima que no se acreditó plenamente con los medios probatorios aportados por las partes. Sobre esta línea de argumentación, la parte actora, hoy recurrente, ofreció, entre otras pruebas, la instrumental de actuaciones, entre las cuales se encuentran las constancias de emplazamiento, de las cuales se advierten que con la dirección proporcionada por la parte actora para ubicar el predio que manifestó posee la parte demandada en su escrito de demanda, el funcionario judicial expresó que no le fue posible realizar la diligencia de notificación, ya que al llegar a la casa que indicó ser el predio para notificar a la parte demandada, según la fotografía exhibida por la parte promovente, advirtió que se encontraba ubicada en una dirección diversa a la primera mencionada. En ese sentido, al haber una discrepancia entre la ubicación del predio en disputa señalado por la parte actora en su escrito de demanda con la ubicación en la que los actuarios señalaron que se pudo efectuar las relativas diligencias de notificación, es por lo cual la aludida prueba instrumental pública no pudo generar convicción en la autoridad judicial de la identidad material del referido predio. Esto, ya que para que dichas diligencias surtieran el efecto de idoneidad para la acreditación de la identidad material, tal como establece el criterio obligatorio emitido por esta sala colegiada, debían resultar coincidentes en cuanto a la ubicación señalada en el escrito de demanda para localizar a los demandados y la ubicación asentada por el actuario del juzgado en sus constancias de notificación, sumado a que no existiera otro medio probatorio que las contradiga, lo cual en el caso de estudio no aconteció al existir una discrepancia entre la ubicación señalada por la parte actora y la asentada por el actuario.
razón por la cual el proyecto propone considerar infundado el primer motivo de inconformidad encaminado a combatir la valoración de las diligencias de notificación expresado por la parte apelante. Por otra parte, de la lectura de las declaraciones de los testigos ofrecidos por la parte actora, se observa que, contrario a lo alegado por la recurrente en sus agravios, únicamente la última mencionada de dar las razones fundadas por las cuales le consta que los demandados ocupan el predio que expresó la parte actora que resultaba de su propiedad, ya que el primer testigo solo se limitó a contestar que sí conoce a los demandados y que sí sabe que ocupan el predio en disputa. Sin embargo, no proporcionó la razón fundada de su dicho, esto es, las circunstancias de modo, tiempo y lugar por las cuales le constan los hechos manifestados. Y en ese sentido se propone declarar infundado el agravio al estimar como correcta la valoración de la prueba testimonial que realizó la autoridad judicial en primera instancia, puesto que para que el dicho de un solo testigo hiciera prueba plena, resulta necesario que ambas partes estén de acuerdo en lo manifestado. En relación al motivo de inconformidad relativo a que con la prueba confesional ficta a cargo de una de las demandadas, en la que reconoció que tenía posesión del predio en disputa, se fortalece su pretensión de acreditar el elemento de identidad del predio en juicio, este se propone declarar infundado. Si bien es cierto que la prueba de confesión ficta por sí sola pudiera producir valor probatorio pleno, también es de considerarse que el anterior supuesto se actualiza si no existen elementos probatorios que destruyan su eficacia con prueba en contrario. Y en el caso de estudio existen otros elementos probatorios que ponen en duda dicha afirmación ficta, razón por la cual dicha prueba no tiene suficiente alcance probatorio para acreditar las pretensiones de la parte actora. Finalmente, en lo relativo a la dolencia de la parte apelante del empleo que hizo la juez de la herramienta denominada Google Maps para robustecer su determinación relativa a la falta de acreditación de la parte actora del segundo y tercer elementos de su acción, resulta de igual forma infundado. Es la propuesta. Se menciona lo anterior ya que se observa que dicha herramienta digital únicamente fue empleada por la autoridad judicial para plasmar gráficamente la falta de certeza que le generó el cúmulo probatorio desahogado en el juicio en relación con la identidad material del bien inmueble en disputa. Por lo que la juzgadora de origen, contrario a lo que se duele la parte apelante, no empleó esta aplicación como una pericial para robustecer algunos de sus razonamientos. Es por estas razones que la propuesta sería confirmar la resolución apelada. Si alguien tuviera algún comentario, Sí, magistrado presidente. adelante. Gracias. En el proyecto que se propone, se estima correcta y ajustada a derecho la determinación de la juez de primera instancia de no tener por acreditados con los medios de pruebas existentes dos elementos de la acción reivindicatoria promovida por la parte actora consistentes en la posesión e identidad del bien que aquella pretende le sea reivindicado, considerando que existe duda de la ubicación del predio reclamado con el que se dice poseen ilegítimamente los demandados. En consecuencia, se declaró infundados los agravios formulados por los recurrentes en ese sentido y confirmó la resolución impugnada. La de la voz disiente de lo anterior por las siguientes razones y fundamentos. La jurisprudencia ha establecido que la acción de reivindicación compete a quien no está en posesión de la cosa de la cual tiene la propiedad, cuyo efecto es declarar que el actor tiene dominio sobre ella y se la entregue al demandado con sus frutos y accesiones. Así, quien la ejercita debe acreditar la propiedad de la cosa que reclama, la posesión por el demandado de la cosa perseguida y la identidad de la misma, o sea que no pueda dudarse cuál es la cosa que pretende reivindicar y a la que se refieren los documentos fundatorios de la acción, precisando situación, superficie y linderos, hechos que demostrará por cualquiera de los medios de prueba reconocidos por la ley. En ese sentido, los dos últimos elementos de la acción tienen una estrecha relación porque es necesario demostrar la posesión material de un bien por parte de la demandada y la identidad del mismo, esto es, que ese bien sea precisamente el reclamado por su legítimo propietario en el ejercicio de esa acción. Así pues, la identidad de la cosa perseguida radica en que no se pueda dudar cuál es la que se pretende reivindicar. En el proyecto se expone que la identidad se subdivide en formal y material
explicando a qué se refiere cada una, y luego de justificar la primera, sostuvo que no se acreditó plenamente con los medios probatorios la identidad material del bien que se pretende obtener con el que posee la parte demandada, considerando principalmente que la prueba instrumental de actuaciones, entre las que se encuentran las constancias de emplazamiento, no generan convicción de la identidad material del predio reclamado, porque, se dijo, existe discrepancia entre la ubicación del predio en controversia señalado por la demandante en su escrito con la ubicación en que los actuarios realizaron la notificación del emplazamiento, así como que en los documentos fundatorios de la acción, título de propiedad, constancia de inscripción vigente, cédula catastral, no se observa la ubicación del tablaje 8789 que alega el actor poseen ilegalmente los demandados, reiterando que las constancias actuariales no podían dar certeza de la identidad material del predio en litigio. Respetuosamente, contrario a lo plasmado en el proyecto, estimo que existen probanzas idóneas, útiles y pertinentes para demostrar que el bien cuya reivindicación instan los actores es el mismo que poseen los demandados. Puesto que de la revisión de las constancias tales como la escritura pública que obra fojas 18, las copias certificadas de las inscripciones vigentes y no vigentes del mismo y del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, que se advierten de las fojas 11 a la 16 y del certificado de libertad de gravamen, que se observa a foja 22, se puede inferir que el predio nombrado por la parte actora en su demanda como tablaje catastral número 8789 de la localidad y municipio de Tizimín es identificado también como lote 2 de la manzana 28 de la zona 2 del poblado de Tizimín, Yucatán. Información oficial que genera presunción de que se trata del mismo bien que la propia parte demandada. En su escrito de contestación admite que tiene en posesión, como se aprecia a fojas 53, identificándolo como solar 2 de la manzana 28 del ejido de Tizimín, al que anexó copia simple de una constancia de posesión respecto al cual inició un juicio ante el Registro Agrario Nacional en el expediente TUA-34-289, diagonal 2009, en contra de los integrantes del comisariado ejidal y de una persona del sexo femenino, quien conforme a la escritura pública y certificado no vigente ante el INSEJUPI es la persona que transmite la propiedad a los actores. Asimismo, otro dato que corrobora que el tablaje catastral número 8789 de la localidad y municipio de Tizimín y el lote 2 de la manzana 28 de la zona 2 del poblado de Tizimín, Yucatán, constituyen el mismo bien, es que su superficie de 1.378.88 metros cuadrados es coincidente en los documentos que obran en autos, escritura, certificados de inscripciones vigente y no vigente, cédula catastral, certificado de libertad de gravamen, avalúo, copia simple de resolución del Registro Agrario Nacional. Por lo que, con todo respeto, discrepo del criterio sostenido en el proyecto de que no se encuentra acreditada la identidad material del bien cuya reivindicación se insta, puesto que de los medios probatorios señalados se infieren datos que hacen presumir fehacientemente que el tablaje catastral número 8789 de la localidad y municipio de Tizimín y el lote 2 de la manzana 28 de la zona 2 del poblado de Tizimín, Yucatán, son el mismo. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que en su escrito inicial para la ubicación del inmueble de que se trata, el actor haya errado en uno de los cruzamientos, puesto que no se comparte que las actuaciones del actuario no sean idóneas para justificar este elemento, identidad material, mediante el argumento de que el actor discrepó en uno de sus cruzamientos y porque de la copia simple de la credencial director de uno de los demandados aparece una colonia distinta, en virtud de que el funcionario judicial fedató, como se advierte a fojas 40, que se trasladó a la colonia y calle proporcionada en el escrito de demanda y que con motivo de la fotografía del inmueble agregada a la misma, donde el promovente indicó
podrían ser notificados los demandados, logró ubicar el predio y realizar el emplazamiento incluso personal a uno de los demandados, como refuta el apelante. De ahí que constituye un indicio adicional para acreditar que los enjuiciados poseen materialmente el inmueble que los actores reclaman mediante el ejercicio de esta acción, pues el dicho del actuario es preponderante en relación con los resultados de las páginas web consultadas por la ACUO para corroborar la dirección y colonia. Por consiguiente, la actuación actuarial concatenada con las probanzas enunciadas, incluyendo la confesión ficta, conforman la prueba de presunciones o indiciaria para acreditar este elemento con independencia de las demás pruebas que obran en autos, como testimonios, copias simples, etc. En consecuencia, considero que en el caso deben calificarse como fundados los agravios del apelante y entrar al análisis de las excepciones opuestas para determinar en su caso la procedencia del juicio ordinario de que se trata, por lo que la de la voz estaría apartando de las consideraciones vertidas en el proyecto presentado por el señor magistrado ponente. Muchas gracias, magistrado presidente. Si alguien tuviera algún otro comentario, adelante. Sí, yo únicamente precisaría de la cuenta que di del proyecto y como respuesta también a la apreciación de la magistrada, con todo el respeto. En este asunto en particular, pues digamos, al tratarse de un asunto civil, el principio dispositivo, pues también el estudio que se hace es pues, a partir de los agravios que los apelantes presentan, ¿no? Y digamos que pues, esos agravios son los que delimitaron un poco lo que hicimos en el proyecto que pongo a su consideración, ¿no? Por un lado, pues además, se tiene en cuenta también los criterios tanto de esta sala como de la justicia federal que son aplicables para el asunto relacionados con la manera en que se puede acreditar una acción reivindicatoria la identidad material del bien, ¿no? Y en este caso en particular, respecto a las actuaciones de la notificación, pues nuestro presidente habla de cuando no existan elementos que generen contradicción o otras pruebas que también pues no generen confusión sobre esta identidad, ¿no? Y aquí, en el caso en particular, digamos que hay tres elementos que generaron dudas sobre esta identidad material, ¿no? Hay dos colonias que se relacionan con el bien en disputa o el bien que poseen los demandados, los cruzamientos que en la parte no solo como señalada como para notificar, sino respecto al bien a reivindicar, los factores señalaron unos cruzamientos distintos a los que, pues, donde se logró notificar a los demandados, y finalmente la existencia o no de la numeración respecto al predio en disputa, ¿no? Y aquí creo que es muy entendible todos estos diferentes elementos que se dan por la evolución que ha tenido el predio pues ahora sí que en la historia registral y administrativa municipal del mismo, ¿no? Desde ser un terreno ejidal a estar ya bajo esta figura del tablaje y, en fin, las colonias, etcétera, ¿no? ¿Y qué es lo que ha ocurrido en estos casos? Pues lo que hemos considerado en otras decisiones y también la justicia federal ha señalado, es que cuando hay estos distintos elementos, pues hay una prueba que se vuelve idónea, ¿no? Se puede demostrar la identidad material por otras pruebas, sí, pero una prueba idónea cuando hay estos distintos elementos, pues es la prueba pericial o en su caso la de reconocimiento e inspección judicial con asistencia de peritos, ¿no? Y en este caso, pues los actores no ofrecieron esta prueba, no se desahogó esta prueba, ¿no? Y pues al mantenerse pues estos señalamientos con elementos distintos de si poseen el bien en disputa o si es el mismo bien que es propietaria la parte actora,
con el que se pretende reivindicar, pues es que, digamos, el proyecto consideramos que pues la juez decidió de manera correcta y por lo tanto habría que confirmar esa decisión en esta ocasión, ¿no? Si alguien tuviera algún otro comentario. ¿No? Bueno, ahora que se encuentra suficientemente discutido el asunto, secretaria, si nos apoya con la votación, por favor. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, En contra del proyecto que se propone. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor del proyecto. magistrada cuarta, magistrado quinto, A favor del proyecto presentado. Discúlpame, creo que está apagado mi micrófono. A favor del proyecto. sí, magistrada, gracias. Magistrado quinto, A favor del proyecto presentado. teniendo 5 votos a favor, se aprueba por mayoría de votos el TOCA 553-2024, confirma. Teniendo como voto particular la magistrada primera. En atención a la orden de asuntos y el tiempo que hemos transcurrido, se concede un receso de 10 minutos. Iniciamos con el receso. Concluido el receso, iniciamos con la sesión ordinaria y continuamos con el TOCA 284-2024 de la ponencia de la magistrada segunda relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 11 de marzo de 2024 dictada en el expediente 90-2019 relativo al juicio ordinario civil del Juzgado Segundo Mixto de Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene uso de la voz. Muchas gracias. Este asunto es un juicio ordinario civil en el cual se ejerció la acción de nulidad de escritura y protocolización. En la sentencia impugnada, la juez del conocimiento consideró improcedente el dicho juicio, señalando que resultaba procedente la excepción de cosa juzgada refleja opuesta por la parte demandada en virtud de un juicio previo en el cual se ejercieron primeramente, la misma parte actora ejerció la acción reivindicatoria, mientras que la misma parte demandada ejerció la prescripción y se señaló que en dicho procedimiento pues se había hecho el estudio correspondiente del documento cuya nulidad se solicitaba en este juicio, habiéndolo declarado válido y que por ello pues hacía efectos la figura de la cosa juzgada refleja y por ello no procedía declarar la procedencia de este juicio, de este que vendría siendo el segundo juicio. Es la parte actora quien presenta el recurso de apelación y a mi juicio resultan fundados sus agravios. En efecto, me parece que le asiste la razón a la parte apelante cuando señala que no podía operar la cosa juzgada refleja por cuanto la acción de nulidad se ejerció desde otros hechos que él desconocía al momento del primer procedimiento. Y por ello no opera en dicha figura. Entonces, a mi juicio, al resultar fundados, pues resulta necesario entrar a el estudio, al no haber reenvío, al estudio de la acción, al reasumir jurisdicción, y considero que sí se acreditaron los elementos de la acción de nulidad con base en las pruebas que fueron presentadas por la parte actora, principalmente por la prueba pericial. No puede pasar desapercibido que también opuso la parte actora una segunda acción que es la acción de reivindicatoria, la cual también se analiza en el proyecto y considero que se acreditan sus elementos. Por lo tanto, la propuesta es, por cuanto resultan improcedentes las excepciones hechas valer por la parte demandada,
considero que se debe revocar la sentencia de primer grado a fin de declarar la procedencia de las acciones instadas por la parte actora. ¿Algún comentario? Secretaria, ¿nos apoya con la votación, por favor? Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor del proyecto. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado A quinto. favor del proyecto. Obteniendo 5 votos a favor, se aprueba revoca por unanimidad el proyecto del TOCA 284-2024. Seguidamente tenemos el TOCA 734 de 2024 de la ponencia del magistrado tercero relativo al recurso de apelación en contra de la parte conducente del auto de fecha 2 de septiembre de 2024 del expediente 175-2023, juicio ordinario civil del Juzgado Tercero Civil y Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. El apelante es la parte demandada y el contenido del auto impugnado es el auto recurrido, entre otras consideraciones, es porque el juzgado de origen recibió la resolución de fecha 29 de abril de 2024, dictada en el TOCA 46-2024 de esta sala, y antes de darle cumplimiento, la jueza advirtió que no existía término hábil para el desahogo de la probanza testimonial pendiente, por lo que previno a la parte demandada para que dentro del término de 3 días compareciera a solicitar una prórroga del término probatorio. Igualmente, la juez resolvió un escrito de la demandada con la que pretendió cumplir la prevención que se le formuló en el TOCA 46-2024, señalando que no era de accederse a tener a la interesada cumpliendo con la prevención, por cuanto de la lectura del interrogatorio que exhibió se advertía que las preguntas formuladas eran distintas al interrogatorio presentado previamente en autos y sobre el que declararon las otras testigos, reiterándole a la compareciente que primero debía cumplir con solicitar la prórroga para el desahogo de la prueba. Después de hacer un análisis de los agravios, considero que son infundados, pues de la lectura del auto impugnado se advierte que la jueza no está negando a desahogar la probanza ni le está omitiendo, sino que únicamente ha hecho notar que para poder continuar con el desahogo de la probanza ya no existe término probatorio hábil, lo que guarda congruencia con lo que se puede advertir de la revisión de las constancias conducentes, siendo correcto el actuar de la autoridad judicial al prevenir a la parte demandada para que en el término de 3 días solicitara una prórroga del término probatorio para estar en aptitud de fijar fecha y hora para interrogar a la testigo pendiente, tal como lo establece el Código Procesal Civil del Estado. Perdón. En este mismo sentido, las alegaciones realizadas por la inconforme respecto a que la juez no quiera admitir el interrogatorio a pesar de haberlo exhibido ya en 2 ocasiones, estas manifestaciones resultan infundadas, pues de la lectura del apartado de pruebas del escrito de contestación a la demanda se desprende que la prueba en comento fue ofrecida como una testimonial colegiada a cargo de 3 personas, entre ellos la testigo pendiente, debiendo desahogarse este medio probatorio al tenor de un mismo interrogatorio, pues en este mismo sentido se emitió la resolución dictada en el TOCA 46-2024, sin que pase desapercibido que los interrogatorios exhibidos en fechas 4 de octubre del 2023 y 24 de mayo del 2024 son diferentes al interrogatorio ya formulado a las otras 2 testigos en audiencia de fecha 8 de febrero del 2024, sin que pueda admitirse un interrogatorio diferente para el caso especial de la testigo pendiente, como lo pretende el apelante, pues esto implicaría tanto modificar el medio de convicción como perfeccionar una prueba testimonial singular, totalmente diferente a la anunciada en el escrito de contestación de la demanda. En las circunstancias antes narradas, se insiste en lo infundado de los agravios en virtud de que la determinación recurrida no está dejando en un estado de indefensión a la justiciable, ni está violando su garantía al debido proceso, sino que por el contrario, en el auto apelado se advierte que la juez está actuando conforme a derecho precisamente para dar cumplimiento a la resolución dictada en un TOCA diverso, a la vez que se encuentra privilegiando que el desahogo de la prueba se lleve a cabo al tenor de las formalidades exigidas en la ley, sin afectar la igualdad que debe existir entre las partes y sin vulnerar los derechos del impetrante a una adecuada defensa, pues esta última se encuentra en aptitud de solicitar el término probatorio especial para el desahogo de la prueba. Por lo anterior, lo que les propongo es confirmar. Si alguien tuviera algún comentario. Secretaria, ¿nos apoya con la votación, por favor? Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor del proyecto. magistrada segunda,
A favor. Magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto del TOCA 734-2024. Seguimos con el TOCA 633-2024 de la ponencia de la magistrada cuarta, relativo al recurso de apelación en contra de la parte conducente del auto de fecha 2 de julio de 2024 del expediente 3-2022, juicio ordinario civil del Juzgado Primero Civil y Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada cuarta tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Bien, en este proyecto que someto a consideración se resuelve respecto del recurso de apelación, el cual fue interpuesto por la parte actora, en el cual la juzgadora del conocimiento desechó las pruebas periciales en materia de evaluación inmobiliaria que ofrecieron al no encontrarse relacionadas con los hechos controvertidos. Ahora bien, habiéndose ejercitado la acción de nulidad por simulación, la determinación adoptada por la jueza de origen fue correcta y legal al haber desechado las periciales, pues se pretendió la anulación de un contrato y no así el valor real que pudiera tener el inmueble. Por lo tanto, contrario a lo manifestado por la recurrente, la insolvencia económica de la parte demandada no constituye un elemento para la procedencia de la acción. De ahí que las valuaciones que pretendió, al ser ajenas a la litis, se reputen como pruebas inconducentes. En consecuencia, al resultar infundados los agravios hechos valer por la apelante, se propone confirmar la parte conducente del auto impugnado. Si alguien tuviera algún comentario. Secretaria, ¿nos apoya con la votación, por favor? Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor el sentido que se propone. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor del proyecto. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad del proyecto TOCA 633-2024. Seguimos con el TOCA 517-2024 de la ponencia del magistrado quinto, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 6 de junio de 2024, dictada en el expediente 341-2021 del juicio ordinario civil del Juzgado Primero Civil y Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado quinto tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este asunto, en septiembre de 2019, una persona formalizó con una sociedad anónima un contrato de arrendamiento respecto de un local ubicado en un centro comercial de esta ciudad. En marzo de 2020 se declaró la emergencia sanitaria causada por la epidemia de COVID-19 y entre las medidas decretadas por el gobierno se encontraba el cierre de actividades dentro de centros comerciales. Al reaperturarse las actividades no esenciales, el arrendador notificó y requirió al arrendatario adeudos pendientes por liquidar, lo que motivó que este último promoviera un juicio ordinario civil de rescisión de contrato en contra de la parte arrendadora por haberse actualizado un caso fortuito de fuerza mayor como lo fue la pandemia. Y al contestar la demanda, la sociedad arrendadora negó los hechos, planteó excepciones y una reconvención en la que solicitó la rescisión del contrato, el pago de rentas caídas y las que se siguieran generando, además de cuotas de mantenimiento y publicidad de intereses moratorios, penas convencionales, así como la desocupación y entrega del local, entre otras prestaciones. Al contestar la reconvención, el arrendatario y el obligado solidario, llamado a juicio, negaron los hechos y señalaron en esencia que su contrademandante no respetó los decretos y acuerdos gubernamentales emitidos durante la pandemia de COVID-19 y al dictarse la sentencia, la juez determinó la no procedencia del juicio interpuesto por el arrendatario y la procedencia de la reconvención de rescisión interpuesta por la arrendadora. Ante esta determinación, ambas partes interpusieron recurso de apelación. En esencia, los agravios de la arrendataria señala que lo determinado por la juez viola su derecho humano a la igualdad consagrado en el artículo 1 de la Constitución, pues las restricciones a causa de la pandemia, catalogada como emergencia de salud pública de alcance internacional, limitó la actividad del centro comercial afectando su negocio y por ende sus ganancias y el pago de rentas. Y argumenta que la juez no interpretó debidamente la legislación aplicable del Código Civil de nuestro Estado, ya que la emergencia sanitaria, catalogada como caso fortuito o de fuerza mayor, justifica el incumplimiento del contrato sin responsabilidad, mientras que los agravios de la parte arrendadora, en esencia, señala que la sentencia impugnada carece de claridad y contraviene lo dispuesto por el Código Procesal Civil en nuestro Estado, lo que podría dar lugar a la inejecución de esta sentencia
ya que los nombres de las partes, la manera en que debe referirse a estas y la identificación del bien arrendado resultan irregulares, confusos o contradictorios. Además, señala que se agravia en su derecho al cobro integral, ya que la juez contabilizó el inicio de la condena desde septiembre de 2020, cuando el arrendatario solo pagó hasta marzo de 2020, por lo que debería de generarse la deuda a partir de abril de 2020. ¿Qué proponemos en el proyecto? Respecto a los agravios de los recurrentes, se propone declarar parcialmente fundados, pero suficientes para modificar la sentencia, en el sentido de establecer la manera de interpretar la normativa de los contratos de arrendamiento ante controversias derivadas de la pandemia de COVID-19. Y se propone modificar el pago de las rentas causadas desde septiembre de 2020 hasta marzo de 2022. Y asimismo, en el contenido de la sentencia se propone modificar los nombres de las partes, la manera en que deben referirse a estas y la identificación del bien arrendado. En el primer apartado, el proyecto establece que el contrato de arrendamiento es un acuerdo de voluntades donde el arrendador concede al arrendatario el uso temporal de un bien a cambio de un precio determinado y de conformidad con nuestra legislación local. En caso de que ocurra un evento fortuito o de fuerza mayor que impida el arrendamiento al arrendatario el uso total o parcial del bien arrendado, no se generará renta durante el impedimento. Y si dicha situación se prolonga por más de 2 meses, se puede solicitar la rescisión del contrato. En situaciones donde solo se ve afectado parcialmente el uso del bien, el arrendatario podrá solicitar una reducción de la renta, la cual será evaluada por peritos. Estas acciones se traducen como derechos irrenunciables para el arrendatario. En un segundo apartado, en concordancia con lo que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se exponen consideraciones importantes donde el cese de actividades decretado por las autoridades para combatir la propagación del COVID-19 se enmarca dentro de los conceptos de caso fortuito o de fuerza mayor, y en ese sentido se establece que las normas que regulan los arrendamientos, en el caso específico de las controversias derivadas de la pandemia de COVID-19, no deberán ser interpretadas de manera ordinaria, sino atendiendo a las circunstancias específicas del momento en que surgió la controversia y al estado particular de la emergencia sanitaria, por lo cual el término uso que utiliza la legislación debe ser considerado en relación con el propósito para el cual se formalizó el contrato de arrendamiento y no por la mera disposición del bien. Así, la condonación o reducción de rentas podrá ser aplicable siempre y cuando, en el tiempo en que se acumularon, haya persistido el impedimento para el uso o disfruto del bien. Y finalmente, en el tercer apartado se hace un análisis fáctico del caso y, en primer lugar, se concluye que la condena del pago de rentas en el presente asunto encuentra sustento en 2 motivos principales. El arrendatario consintió la obligación de pago al no solicitar la rescisión que la ley le concede desde el momento en que tuvo la posibilidad jurídica y material de hacerlo, pero que conforme al criterio que establece que la liberación de las rentas subsecuentes al impedimento de uso depende de la entrega efectiva de la posesión del inmueble, y el arrendatario no logró demostrar en juicio que tras la reapertura de actividades comerciales la propietaria tuviera la posesión material. Y en segundo lugar, al evaluar la semaforización implementada en el Estado de Yucatán, específicamente en lo que concierne a las plazas comerciales y al aforo autorizado, a espacio comedor, donde se ubicaba este local arrendado, durante la reapertura gradual de actividades no esenciales, para el efecto de determinar si se le puede exigir al arrendatario un pago completo de las rentas durante la suspensión parcial, se concluye que el arrendador no pudo garantizar al inquilino el uso total y disfruto del bien arrendado, así como tampoco el inquilino se encontró en condiciones de aprovecharlo conforme al acordado, ya que durante dicho periodo el aforo autorizado a espacio comedor en plazas comerciales en general se limitó a un 50%. En ese contexto, con el objetivo de resolver el desequilibrio generado conforme al principio constitucional de igualdad, y al considerar que las normas jurídicas de arrendamiento en caso fortuito de fuerza mayor son de carácter irrenunciables para la parte arrendataria, lo cual denota que se tratan de disposiciones de orden público, el proyecto propone modificar la condena a efecto de reducir al 50% el pago de rentas causadas desde septiembre de 2020 hasta marzo de 2022, y a partir de abril de ese mismo año se sumaría
el 100% de rentas generadas y las que continúen generándose hasta la desocupación del inmueble. Y en cuanto a los agravios de la parte arrendadora, pues como se adelantaba, la propuesta es que como existen imprecisiones en los señalamientos que se hacen, se debe precisar y aclarar los nombres de las partes involucradas, la identificación del inmueble arrendado, el origen de la condena y la declaratoria de rescisión. ¿Algún comentario del presente toca? Secretaria, ¿nos apoya con la votación, por favor? Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor del sentido que se propone. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, modifica por unanimidad el proyecto del TOCA 517-2024. Continuamos con el TOCA 51-2025 de la ponencia del magistrado tercero relativo al recurso de revocación interpuesto en contra del auto de fecha 27 de enero de 2025 dictado por esta sala en los autos del TOCA de referencia. Magistrado tercero tiene uso de la voz. Gracias, secretaria. El auto impugnado es el cual mediante el cual esta sala colegiada tuvo por presentado a la parte recurrente, continuando en tiempo y forma con el recurso de apelación que interpuso, y se ordenó correr traslado a la parte contraria para que hiciera uso de sus derechos. En sus agravios, el recurrente se duele de la falta de aplicación del artículo 382 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, pues a su juicio fue extemporánea la presentación del escrito de agravios de la parte apelante, ya que en lugar de haber comparecido ante esta sala colegiada para la presentación de dicho escrito dentro del término de 3 días que le fue concedido por parte del juez para continuar con su recurso de apelación, en fecha 13 de enero del año en curso, la parte apelante compareció ante esa misma autoridad de origen a expresar sus agravios, los cuales fueron remitidos junto con las demás constancias pertinentes para la substantación del recurso de apelación hasta el día 23 de enero, es decir, fuera del término para la continuación del recurso, el cual feneció el día 16 del propio mes y año, por lo que debió detenerse por no continuado en tiempo el recurso de apelación y por desistido el apelante de su interposición. Para mí los considero infundados, ya que contrario a lo que considera, esta sala no dejó de aplicar el artículo 382 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en virtud de que la sanción o consecuencia jurídica prevista por dicho numeral únicamente se actualiza en el supuesto de que el apelante no comparezca dentro del término del emplazamiento a continuar con el recurso de apelación por medio de su escrito de expresión de agravios, y no así para el supuesto de que lo realice de forma oportuna ante el órgano jurisdiccional de primera instancia, tal y como aconteció en el caso que nos ocupa. Se afirma lo anterior, pues de las constancias que se tienen a la vista, se advierte que mediante escrito presentado el día 26 de noviembre del 2024, la parte actora interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva dictada en el expediente de origen y, en consecuencia, mediante auto de fecha 9 de enero del 2025, la juez de origen admitió dicho recurso, ordenó la remisión del expediente a esta sala para su substantación y se le fijó al apelante el término de 3 días para que se presentara ante esta resolutora a continuar con el recurso mediante la presentación de su escrito de expresión de agravios, por lo que si dicho proveído se notificó a las partes el día 13 de enero del año en curso, mediante publicación en el Diario Oficial, el plazo de 3 días para la continuación del recurso de apelación mediante la presentación del escrito de agravios comenzó a contar a partir del día hábil siguiente, es decir, el día 14, y feneció el 16 del mismo mes y año. De ahí que, si la parte apelante presentó ante la autoridad de primera instancia su escrito de expresión de agravios el mismo día que se realizó la notificación del auto admisorio de la apelación, a saber, el día 13 de enero del año en cita, resulta evidente que continuó en forma oportuna con el recurso de apelación interpuesto. Por lo anterior, yo considero infundado el único agravio expuesto por el recurrente y se concluye que resulta improcedente el recurso de revocación. Si alguien tuviera algún comentario. Si no, secretaria, si nos apoya con la votación, por favor. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor del proyecto. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 51-2025 se declara improcedente por unanimidad.
Seguimos con el TOCA 544-2024 de la ponencia de la magistrada cuarta relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 13 de mayo de 2024 dictada en el expediente 540-2019 del procedimiento especial de divorcio sin causales del Juzgado Quinto de la Unidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada cuarta tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Bien, en el proyecto que someto a consideración se resuelve respecto de este recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 13 de mayo del año 2024, dictada por la juez quinto de oralidad familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en la que resolvió que había procedido el incidente de nulidad de notificaciones. Respecto a los agravios que hizo valer la parte apelante, se propone declararlos infundados por una parte e inoperantes por la otra, ya que contrario a lo que afirma en el sentido de que la notificación del acuerdo datado el 8 de diciembre del año 2022 fue realizada de forma oportuna, esta no fue efectuada en el domicilio que señaló la parte actora, mediante escrito de fecha 2 de diciembre del año 2021, actualizándose su nulidad al tenor de lo que señalan los artículos 227 en relación con la fracción primera del 205 y la fracción segunda del 212, todos del Código de Procedimientos Familiares del Estado. Por último, resultan también inoperantes las manifestaciones que vierte el apelante al señalar en su escrito de agravios que la cantidad de alimentos que le proporciona la parte actora le resulta insuficiente para cubrir los gastos de alimentación de su hija. Lo anterior en virtud de que se tratan de manifestaciones que no combaten la resolución analizada relativa a la nulidad de notificación decretada. Por lo tanto, se propone confirmar la sentencia interlocutoria de primera instancia. Si alguien tuviera algún comentario. ¿Nos apoya, secretaria, por favor? Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba confirma por unanimidad el proyecto del TOCA 544-2024. Seguimos con el TOCA 787-2024 de la ponencia del magistrado quinto relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 2 de agosto de 2024 del expediente 591-2023 relativo al juicio ordinario civil del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado quinto tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este asunto, un abogado que ahora es el recurrente promovió un juicio ordinario civil en contra de un cliente con la finalidad de que este último le pague sus honorarios con motivo de su ejercicio profesional en un juicio mercantil. A decir del abogado, él y su cliente acordaron que si no se le pagaba en dinero, el cliente le pagaría con la parte proporcional que le corresponde de unos bienes inmuebles que forman parte de una herencia. Así, al demandar la falta de pago, el abogado solicitó a la jueza que se dicten providencias precautorias, particularmente que gire oficio al registro público para inscribir una anotación marginal sobre los predios a fin de que la parte demandada no los enajene. Y en este sentido, el juzgador no accedió a tal petición y esta es la decisión que se apeló. El proyecto propone confirmar el acuerdo combatido en virtud de que los agravios formulados por el apelante se consideran inoperantes. Así se propone declarar inoperantes los agravios primero y segundo, porque el recurrente únicamente transcribió las razones que redactó en el memorial de 8 de julio, donde solicitó las medidas cautelares. Asimismo, dicha transcripción también incluye una copia literal de la legislación procesal civil del Estado y una tesis aislada. Se propone enfatizar que la inoperancia radica en el hecho de que la mera transcripción de lo ya expresado en un acto procesal previo, sin una estructura argumentativa dirigida puntualmente a combatir las consideraciones de la jueza, no puede considerarse como planteamientos eficaces que origina este tribunal de apelación a modificar o revocar el acuerdo combatido. Y por otro lado, en el proyecto se considera como inoperante el tercer agravio porque se trata de una manifestación genérica que no tiene el alcance de demostrar por sí mismo la ilegalidad de la determinación que contiene el acuerdo combatido. En ese sentido, repito, el proyecto propone confirmar la resolución de primera instancia. ¿Algún comentario? Secretaria, ¿nos apoya, por favor? Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor del proyecto. Magistrada segunda. A favor.
Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor del proyecto presentado. Obteniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto del TOCA 787-2024. Seguidamente tenemos el TOCA 986-2021 de la ponencia del magistrado tercero relativo al incidente de nulidad, notificaciones y actuaciones interpuestos en los autos del TOCA de referencia. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este caso, el incidentista es la parte demandada y en su agravio aduce que la omisión de notificarlo de manera personal la sentencia de fecha 5 de septiembre del año 2024 que fuera dictada en el presente TOCA, así como la decisión de notificar por publicación de diario oficial, resulta violatoria de las garantías de legalidad y audiencia consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución, en relación con lo que disponen los artículos 26, 27 y 29 del Código de Procedimientos Civiles. Asimismo, alega que se transgredió lo dispuesto por el artículo 36 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el cual dispone que la notificación se deberá realizar de manera personal cuando se hubiera dejado de actuar durante un plazo de 6 meses o más, alegando el incidentista que dicha circunstancia se actualizó, pues el TOCA estuvo inactivo por casi un año. Yo considero que son infundados los agravios, ya que la notificación de la nueva sentencia en cumplimiento de la Ejecutiva Federal de fecha 5 de septiembre del 2024, realizada por medio de diario oficial del Gobierno del Estado, es la correcta, por cuanto no se viola ni se incumple con lo dispuesto en el citado artículo 26 del Código Adjetivo de la materia, señalado por el incidentista, ya que al no cumplir en señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, se cumplimentó el apercibimiento señalado en el artículo 23 del Código Adjetivo. Por otro lado, contrario a lo manifestado por el incidentista, el proceso no estuvo inactivo, ya que de la revisión de las constancias que obran en el TOCA se pudo observar que la parte actora promovió juicio de amparo directo, por lo que no se actualiza lo señalado por el artículo 36 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, pues en el asunto no se dejó de actuar, sino que se estaba resolviendo el amparo directo promovido por la parte actora. Por último, el incidentista tenía conocimiento de la resolución de la sentencia desde el 4 de diciembre del año 2024 y no el 21 de enero del año 2025, como señaló, lo cual desde el 4 de diciembre del año 2024 hasta el 21 de enero del presente año transcurrieron 21 días, por lo que resulta extemporáneo el incidente en la unidad de actuaciones. Por lo anterior, lo que les propongo es declarar improcedente el incidente en nulidad. Si alguien tuviera algún comentario. Secretaria, ¿nos apoya con la votación, por favor? Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor del sentido propuesto. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del sentido. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Obteniendo 5 votos a favor, se aprueba de declarar improcedente por unanimidad el proyecto del TOCA 986-2021. A continuación tenemos el TOCA 632-2024 de la ponencia de la magistrada cuarta, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 26 de agosto de 2024, dictada en el expediente 685-2022 del procedimiento ordinario oral familiar del juzgado séptimo de la unidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada cuarta tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Bien, en este proyecto se resuelve respecto del recurso de apelación, el cual fue interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia definitiva de fecha 26 de agosto del año 2024, cual fue dictada por la juez séptima de oralidad familiar, en la que resolvió que había procedido el procedimiento de guarda y custodia a favor del padre del niño involucrado. Respecto a los agravios que hizo valer la parte apelante, se propone declararlos inoperantes por un lado, fundados pero insuficientes por el otro e infundados, ya que, en primer orden, respecto a las documentales privadas que menciona el apelante, las cuales no son pruebas que la juzgadora tomó en cuenta para la procedencia de la acción, sino que fue la propia voluntad del menor de edad lo que conllevó a la determinación conjuntamente con el restante material probatorio y con base en el interés superior de la niñez. En segundo orden, resultó fundado pero insuficiente para su pretensión que la juzgadora, si bien mencionó en su determinación a los 2 testigos que ofreció la parte demandada, sin embargo no lo hizo en cuanto a su alcance probatorio. Entonces, al valorar estos testimonios no fueron suficientes para otorgarle
la custodia a la madre del niño involucrado, pues la jueza buscó lo que es mejor para los hijos, para su desarrollo integral, esto es, su personalidad, su formación psíquica, física, y siempre teniendo en cuenta las necesidades de atención, de cariño, de alimentación, de educación y de ayuda escolar, entre otros. Por último, señala al apelante que no se le notificó de la escucha del niño que llevó a cabo la jueza y que por ende se vulneraron sus derechos, razonamiento que también resulta infundado, ya que esta diligencia no es un derecho para los progenitores, más bien se trata de una facultad importante para el impartidor de justicia en materia familiar para conocer las circunstancias del niño, niña o adolescente y proporcionarle a través de su derecho a opinar lo que sea más benéfico para él y entregar su cuidado al progenitor más apto. Por lo tanto, propongo confirmar la sentencia de primera instancia. ¿Algún comentario del TOCA? Secretaria, ¿nos apoya, por favor? Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor del proyecto propuesto. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, confirma por unanimidad el proyecto del TOCA 632-2024. Se han terminado con los proyectos listados para esta sesión y continuando con la convocatoria tenemos como inciso B la programación de la siguiente sesión ordinaria. Para ello, en atención a la agenda, la próxima sesión se realizaría el día jueves 27 de marzo de 2025 a las 10 a.m. ¿Están de acuerdo? Sí. Queda establecido que la sesión ordinaria se realizaría el 27 de marzo de 2025 a las 10 a.m. Siguiendo con el punto número 3, los asuntos generales. La magistrada cuarta de la Sala, doctora en Derecho, Graciela Alejandra Torres Grama, como ponente en el proyecto del TOCA 177-2024, que fue previamente aprobado en esta sesión, invocó el precedente con clave de control y rubro siguiente, PASCF 2 153-023 civil, prueba de confesión para sumisión a su obligación de quien la ofrezca anunciarla en su escrito inicial, lo que provoca con ello que se acumule un tercer criterio de aplicación. Por tanto, procedo a la votación correspondiente. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. En consecuencia, se acumula como tercer criterio al proyecto del TOCA 177-2024 y este cuerpo colegiado le asignará como clave de control PASCF 3 153-025 civil, conservando el rubro y texto correspondiente. Y en consecuencia, esta Secretaría procederá a remitir a la Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistemación de Precedentes de este tribunal la correspondiente certificación y el archivo magnético del citado precedente. ¿Y algún otro asunto general a tratar? Ninguno por mi parte. Ninguno. Por último, teniendo el punto 4, se procede al cierre de la sesión. Magistrado presidente, proceda. Muchas gracias. Pues bueno, una vez concluido con todos los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, podemos dar por concluida esta cuarta sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, convocada para que fue el día de hoy, miércoles 19 de marzo del 2025. Muchas gracias a todos y que pasen muy buenas tardes.